Shalom, shalom, brachot lekulam, manishma, manianim, mayesh, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos, bendiciones a todos los que nos están mirando en Venezuela, Perú, Chile, Colombia, Argentina, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Paraguay y Cuba. El Señor les bendiga, el Señor extienda su bendición en Sudamérica, el Señor los persiga para bendecirlos, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Saludos en la Unión Americana. God bless America. Saludos en Wisconsin, en California, en Texas, en Florida. El Señor los esté bendiciendo. Y bueno, del otro lado del gran océano en España, el Señor os bendiga. El Señor os bendiga en las Europas. Hoy vamos a ver este tema, esta historia. Estamos estudiando mi libro, La investidura de Israel, el tomo 2 de esta serie que promete, cuando menos, no sé hasta dónde vaya a llegar. Yo creo que hasta los reyes de Israel es como buen momento para hacer la transición. Y bueno, vamos a ver lo que se le conoce como la Akedah, el sacrificio de Isaac. Una historia oscurísima, increíblemente difícil de entender. Si la leemos de manera errónea, puede simbrar nuestros cimientos más profundos de una divinidad amorosa. No diríamos qué clase de Dios está pidiéndole eso al pobrecito Abraham, que sacrifique a su hijo unigénito, ¿no? Es una locura, pero bueno, vamos por partes. Se le conoce como la Akedah. Akedah viene del verbo hebreo akad, anudar, atar, ¿no? Y básicamente, bueno, hace referencia al anudado, no al atado que hizo Abraham a su hijo Yitzhak para sacrificarlo en un altar de acuerdo a la petición que Dios le había hecho, ¿no? Entonces, bueno, la historia se le completa en el Sidur. El Sidur es el libro de oraciones diario, ¿no? Todos los judíos que leen el Sidur, los judíos religiosos, los judíos ortodoxos, leen todos los días leen la Akedah, ¿no? Porque bueno, es una historia realmente controversial. Quiero decir, el Dios, ¿no? Ya había hecho pasar una antorcha por medio de los cuerpos muertos, ¿no? Ya le había dicho a este hombre, Abraham, ya concertamos un pacto. ¿No? Y le vuelve a decir, vamos a hacer otro pacto, ¿no? Con la circuncisión, me circuncidas a tu hijo y circuncidó a todos los que estaban en su casa, no solamente a Isaac. Y bueno, y no, y de pronto le dice, y ahora me sacrificas al hijo de la promesa, ¿no? Al hijo que te nació en tu vejez, me lo sacrificas. Digo yo, necesitaba Dios probar la fe de Abraham, que de acuerdo a la escritura ya tenía más de 100 años. O sea, ay, no, ¿cómo entendemos la historia? Bueno, en términos antropológicos, la mayoría de los estudiosos de antropología, de sociología, los teólogos llegan a un consenso sobre esta historia, que se trató realmente de una historia
simbólica que representa la transición entre los sacrificios humanos y los sacrificios animales, ¿no? En una etapa en la evolución del ser humano donde se suprimieron los sacrificios humanos y se cambiaron por sacrificios animales, ¿no? Recordemos que hasta bien entrado el siglo XX todavía existían grupos antropófagos, ¿no? Está bien documentado en las islas Trobriand, en las Melanesias, ¿no? Donde se sacrificaba ritualmente a la gente y se la comía, ¿no? Hay todo un montón de libros de antropología que hablan a este respecto. Hay una reflexión de una chica que está narrando cómo llegaron estos náufragos, muy maltratados y dice inmediatamente, mi tío, dice la muchacha de primera persona, los mató, ¿no? Para comérselos, para sacrificarlos. Dice, y más que algo ritual, dice, había lascivia, ¿no? Por comer, había una locura por comer carne humana. Los nativos que han comido carne humana, los antropófagos, dicen que el sabor es muy similar a la carne de puerco, pero que a diferencia de la carne de puerco, puede uno comer mucha carne humana y no sentirse lleno, no sentirse lleno, sino que se digiere con mayor facilidad, ¿no? Ahí sí para saber, ¿no? Y bueno, estos nativos, no me acuerdo el nombre del investigador, fue el tutor de Bronislaw Malinowski, y bueno, y escribió un libro. Decían los nativos, bueno, que la parte que más les gustaban eran las manitas, ¿no? Que era lo más rico del ser humano. Bueno, está bien documentado que durante muchos siglos no existieron los sacrificios humanos y el canibalismo, ¿no? La antropofagia. Y bueno, al parecer en esta edad tan temprana, cuando menos en la tierra de Canaán, era como esta transición de dejar el sacrificio humano para enfocarse en los sacrificios animales. Esto por consenso, dicen los sociólogos, los antropólogos, los historiadores, que pudiera ser una historia simbólica que está narrando esta transición. Pero bueno, vamos a analizarla con más detalle. Viene un recurso temporal interpuesto, ¿no? Dice después de estas cosas, ¿no? Hay un recurso temporal. ¿De cuáles cosas? Bueno, lo que vimos en el video anterior, ¿no? Que tratamos este libro, mi libro, y donde se narra que Abraham, bueno, hizo las paces con Abimelech, ¿se acuerdan? Y que iba su zar de guerra, ¿no? Fijol, ¿no? Entonces, bueno, y esto nos da una posibilidad en la edad de Isaac de entre los 5 y los 17 años. El chico pudiera haber tenido más de 12 años, ¿no? Hay quienes lo quieren situar dentro del rito del bar mitzvah, ¿no? Que es que cuando se le da como la edad adulta a los niños, el adolescente deja de ser adolescente y se convierte ya en un joven. Bueno, estamos hablando de los 12 años. En esta época tan temprana la gente se moría a los 40, entonces realmente necesitaban crecer rápido, ¿no? Para antes de morir por la guerra, por la plaga o por la bestia salvaje, ¿no? Había muchos por la enfermedad, bueno, la plaga, había muchos impedimentos
para llegar a una edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, la edad, los viejos ya 60 años cuando más y ya eran pues, como, wow, ¿no? ¿Cómo sobreviviste tanto, ¿no? Y el consenso también busca subir la edad de de este muchacho más allá de los 15. Dicen, ay no, ya tenía más de 15, ¿no? Ya era más que adolescente y era todo un jovencito. La verdad, quién sabe, por su docilidad yo le bajaría 11, 12. La escritura nos dice que cargó la leña, que cargó la madera, ¿no? Para su propio sacrificio. Y bueno, lo podría yo situar entre 11, 12, donde todo el niño ya tiene fuerza para cargar, ¿no? Y bueno, básicamente dice la escritura que el señor Nasa básicamente probó al patriarca y la teofanía es muy oscura, no se nos dice cómo le habló, si le habló en sueños, cómo se comunicó con él, si escuchó su voz, si vio una persona, no, simplemente Abraham contestó con el clásico bíblico, Hineni M aquí, ¿no? Y entonces Dios le dice, vete a Eretz Moriah. Moriah básicamente está conformada por varias palabras. Se traduce como la tierra de la visión de Yah. Y bueno, el monte Moriah por tradición, bueno, pues es donde se levantaron los templos de Salomón, los templos de Zorobabel, el templo de Herodes, ¿no? Es el lugar por excelencia. Hoy lo ocupa la mezquita de Al-Aqsa, pero así se le llama, este es el monte Moriah. Entonces, hay todo un debate, ¿no? Si realmente Abraham fue a este lugar de culto. Incluso en la mezquita está la piedra donde en teoría Abraham habría de sacrificar a su primogénito, ¿no? El lugar que se escogió para levantar el templo de Jerusalén. Pero bueno, hay muchas preguntas con respecto a este sitio, ¿no? Este lugar lo compró David a Arabna Hayebusi, ¿no? Cuando vino la plaga sensual al pueblo, vino una gran plaga y dijo necesito ofrecer sacrificios a Dios y se los compró, le compró el sitio en cuestión a este hombre. Y la narrativa en Génesis nos dice que Abraham tardó 3 días en llegar. 3 días en llegar, ¿no? Lo ubicamos en las fronteras de Gerar, en un lugar histórico conocido como Tel Haror, ¿no? Básicamente muy cercano a Gaza, digamos a unos 40 kilómetros de Jerusalén, lo cual se recorría pues, en un día, en 14 horas llegabas al sitio, ¿no? Se levantó muy temprano, a lo más, por más lento que iba, hubiera llegado en 2 días. Entonces, y digo, esta gente caminaba mucho, ¿no? No es como nosotros, ¿no? O sea, 40 kilómetros, que es la distancia considerada para un maratón, ¿no? Si me explico, la pudieron haber recorrido rápidamente en un día. Por eso se duda que haya sido el lugar. En este entonces, bueno, estaba como que recorrió Abraham un trecho muy corto en un periodo muy largo. Por eso dicen, ay, como que no coincide con Jerusalén. En este entonces, Jerusalén se le conocía como Salem, ¿no? Salem, y definitivamente el nombre de la ciudad no le habría pasado desapercibido al narrador. En Génesis hubiera dicho, caminaron cerca de Salem o por ahí de Salem, ¿no? La ciudad de Salem estaba muy cerca de ellos. Hubiera sido un lugar
para recordar, ¿no? Entonces, bueno, es posible que el escriba haya realizado una modificación, ¿no? Hay dos posibilidades, que haya cambiado Maré, visión, por Moriá, ¿no? Hay una Yud por una Aleph, Maré va con Aleph, Moriá va con una Yud. Entonces, con el cambio de Aleph y Yud, tenemos Maré, que es visión, por Moriá, ¿no? Que sería como el lugar de la visión de Ya, ¿no? Y es un cambio muy pequeño, pero bueno, y la visión de Abraham, bueno, la revelación fue, ve al lugar que se te mostró en la visión, ¿no? O sea, tuvo una visión y le dijo Dios, "Ah, no, estaba dormido este hombre", y le dijo Dios, ahí sacrifícame a Isaac en el lugar de esta visión que tú tuviste, ¿no? Esto es algo que se utiliza mucho en las escrituras, ¿no? Que el lugar de la visión pudiera modificarse después por el monte Moría, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto mismo le sucedió a Moisés. A Moisés le dijo Dios, ¿no? Haz el tabernáculo como se te mostró en la visión. Nada más se lo vio. ¿Sí me explico? Cuando levantó el tabernáculo, bueno, a pesar de todas las descripciones, ¿no? Largos, medidas y todo, debía tener como una punto de referencia, ¿no? Como cuando te hacen la maqueta de tu casa. No es lo mismo que te la describan o que te pongan el plano, ¿no? Estructural, a que te hagan la maqueta y la veas y digas, ay, qué bonita, ¿no? Ya tienes una referencia, un referente. Y parece que lo mismo sucedió con esta historia. Dios le mandó un sueño, una referencia a Abraham diciéndole, mira, en este lugar me lo vas a sacrificar. Quizás el hombre ya conocía el lugar, ¿no? Hemos dicho, nómada. En alguna de sus peregrinaciones dijo, sí he visto esta montaña, sí he visto este lugar y ahí lo voy a sacrificar. Entonces, bueno, es problemático, por supuesto, porque es tradicional, ¿no? El lugar donde está hoy en día el templo de Jerusalén, se sigue sosteniendo que este es el lugar donde Abraham intentó o iba a sacrificar a Yitzhak. Y como muchas otras historias que giran alrededor de un verbo, aquí la historia gira alrededor del verbo Pa'al Ra'a, ver, ¿no? Bueno, Abraham vio la visión, ¿no? Empieza viendo una visión, la palabra visión, maré, viene de esta misma raíz, ra'a, ver, ¿no? Visión, ver, entonces, bueno, tenemos la misma raíz. Y la instrucción divina fue increíblemente precisa. Dijo, Ge'elu Olá, eleva una elevación, ¿no? Es la traducción más literal. Hay diferentes tipos de ofrendas. Esto lo analizamos en el libro anterior, en el tomo uno, pero bueno, aquí en el tomo 2 también lo menciono como deprisa para contextualizar al lector. La ofrenda más común es la minja, ¿no? Es una ofrenda, básicamente significa repartir, era una ofrenda que se podía dar en especie y era como un regalo espontáneo, ¿no? Decimos, vamos a dar una minja, una ofrendita ahí a Esab, que ahí viene contra mí, le voy a mandar 500 camellos, ¿no? Una minjita, ¿no? Es una minja para apaciguar su ira. Tenemos otro tipo de ofrenda que es la trumá. Trumá básicamente se traduce como exaltar. Y bueno, esta era una ofrenda especial de oro o plata y servía específicamente para la manutención y construcción del templo y manutención de los sacerdotes. La trumá básicamente sería, bueno, lo que se recoge en las iglesias.
vamos a tener otra ofrenda llamada Sebaj. Sebaj viene de degollar, ¿no? Y se utiliza como sinónimo de sacrificio, ¿no? Vamos a hacer un Sebaj, vamos a hacer un degüelle, pero es un sacrificio, y después, bueno, va a haber Sebaj, ¿no? También de especias y todo, entonces es como sinónimo de sacrificio, aunque literalmente significa degollar. Sebach Shelamim, ¿no? Ofrenda o sacrificio de paz, ¿no? Para apaciguar la ira divina. Vamos a tener otro tipo de ofrenda que se llama Ishe, de su raíz fuego. Básicamente eran ofrendas que se quemaban en el altar para que el olor subiera delante de Dios. Imagínate si ofrecían Ishe o Ishot en el templo de carne, del templo olía a restaurante de carnes, ¿no? A un restaurante argentino ahí donde te están cocinando los bifes de chorizo de este grueso. Digo, es curioso, pero realmente el templo debió oler a carne asada que era cocinada continuamente. Vamos a tener otro tipo de ofrenda llamada tenufa. Tenufa se traduce como blandir o mecer. Como blandir o esgrimir, ¿no? ¿No? Tenufa, pero básicamente se entiende como mecer. Es una ofrenda mecida, ¿no? Se traía meciéndola delante de Dios. Vamos a tener el Maser de 10, ¿no? Asar Maser 10, básicamente del 10% de ingresos, fuera en especie o en dinero. Finalmente llegamos a la Olá, el sacrificio que le pidió Dios a Abraham que hiciera de su hijo. Olá es elevar un sacrificio elevado, básicamente Olá, y consistía en dos cosas, ¿no? Lo primero, bueno, se traduce como holocausto de manera común. Holocausto viene de hola, causto se, ¿no? Elevar al cordero. Entonces es un cordero elevado. Y básicamente, bueno, se degollaba al animal y luego se quemaba, ¿no? Entonces lo que iba a hacer Abraham con su hijo, primero era degollarlo, ¿no? Y después iba a quemar su cuerpo, tal como la historia lo hace ver. Dice, tomó fuego, ¿no? Y el majelet tomó fuego y cuchillo, ¿no? Primero lo iba a degollar y después iba a quemar a su hijo. Sacrificio bastante bárbaro, ¿no? Digo, la verdad es que nos espantaría y preguntaríamos qué clase de Dios le pidió esto al patriarca para probar su fe. ¿En qué estaba pensando el Señor? Muy interesante, muy profundo. Bueno, Isaac cargó la misma leña, ¿no? Y cuando vio que su papá tomaba el cuchillo, dijo, ay, como que algo falta en esta ecuación, ¿no? Como que no me cuadra. Está la leña, está el cuchillo, pero pues ¿dónde está? ¿Dónde está el sacrificio que vamos a hacer? ¿Dónde está el borrego? ¿Dónde está el carnero? Digo, el niño ya tenía, o el adolescente ya tenía este discernimiento. Algo no anda bien aquí. Es una escena muy fuerte, es una escena de traición a su propia descendencia, a su propio hijo. Es una escena muy emotiva de engaño y de decir, no le voy a decir nada a este niño hasta... Mejor ni le digo, le corto el cuello y lo quemo y tan, ¿no? El narrador, por supuesto que evita describir los sentimientos del papá, ¿no? Lo que está pensando el niño, lo sabemos, ¿no? Algo se le hace raro, ¿no? Y bueno, Abraham le contesta de manera muy tranquila, Elohim Yirelo Hase. Elohim verá lo del cordero, verá para sí lo del cordero, ¿no?
Otra vez, giré, ra'a, mirar, ¿no? Dijimos que la historia gira alrededor del verbo ra'a, ver. Y construye, llegan al lugar en cuestión después de 3 días finalmente y levanta un misbeach, un altar, seguramente de piedra sin labrar, como manda la escritura. Y lo más probable es que Abraham le haya atado las manos a su hijo y lo haya puesto en el altar de sacrificio, ¿no? Para degollarlo, atado, el pobre niño, el pobre adolescente, sin saber qué estaba pasando, o a lo mejor oliéndoselas. Por eso debemos situar a Isaac en una edad temprana, ¿no? Unos 12 años, 13 años. En 15 años pudiera mostrarse un poco más rebelde al papá. Y a los 10, 12 todavía como que se le hubiera podido manejar para sacrificarlo, ¿no? Es bastante rudo, ¿no? Para el judaísmo eh, hay algunas explicaciones. Una dice que Isaac era tan maduro que le dijo a su padre, no, padre, heme aquí, que él decía, no puedo, hijo, y él dijo, no, padre, heme aquí, átame como el Señor te mandó, yo quiero hacer ese sacrificio, ¿no? En otras explicaciones talmúdicas nos va a decir que no, que fue algo tan traumático para el niño que su propio padre lo quisiera matar, que Dios simplemente lo borró, ¿no? Lo borró para que no viviera con el trauma. La verdad es que es una escena muy barbárica, ¿no? Para estar en la Biblia y de mucha tensión, ¿no? El hombre agarra el cuchillo, ¿no? No lo agarró así, agarra el cuchillo, ¿no? Para degollar a su hijo, básicamente, sin más ni más, y de pronto se aparece el ángel de Adonai. La escritura nos dice que se apareció en el cielo, el ángel de Adonai es Dios mismo, es Adonai mismo, y el patriarca escuchó la voz de Dios, pero cuando volteó a ver quién me está hablando, quién me está hablando, no vio nada, sino, dice la escritura, un ail. Ail, la traducción más literal es fuerte. Pudo ser un carnero, ¿no? Que se atoró en un sebaj, en un arbusto, ¿no? La similitud entre Moisés, ¿no? Que le habló Dios por medio de la zarza y la aparición de el carnero trabado, dice atorado en un arbusto. Bueno, hay cierta relación, ¿no? Y la escritura nos dice que Dios quería saber si había yaré, si había temor de Adonai en Abraham, ¿no? Déjenme quito el lente, así como, uy, me tapo un ojo de la impresión, ¿no? Así, oh, en serio, Dios, mandaste matar a su hijo para ver si había temor tuyo en su corazón, ¿no? Qué profundo y qué emotivo, ¿no? Finalmente, bueno, Abraham le mintió a Abimelech con respecto a su esposa. Y cuando Abimelech le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos mentiste? Abraham le contestó, yo pensé que no había temor de Dios en este lugar. Es decir, el temor de Dios es sumamente importante. Debe entenderse como una obediencia reverente que va a llevar concienzudamente al fiel a guardar las enseñanzas, las ordenanzas de Dios, ¿no? El temor es tan importante que Proverbios 1.7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora bien, no es el temor al castigo, es el temor de obedecer por
amor, ¿no? Por amor a Dios o por decepcionar o por romper su corazón. Yo siempre lo digo, el Señor me mandó que dejara de tomar y dejé de tomar, ¿no? Esto ya tiene más de 10 años y la gente me pregunta, uy, ¿qué pasaría si tomaras, si te echaras una copa? Te va a caer un rayo del cielo, ¿no? Te va a dar un calambre, Dios te va a matar al otro día. Les digo siempre, no pasaría absolutamente nada, absolutamente nada. Agarraría mi copa, me la tomaría y Dios me miraría diciendo, qué decepción, me fallaste, ¿no? Qué burro eres, pensé que eras mejor que eso. Eso es lo que pasaría. El temor a Dios es temor a romper el corazón de Dios. Es el temor a hacer algo que decepcione a Dios con tu actuación, con tu actuar tan erróneo. ¿Sí me explico? Entonces es muy profunda la historia. No, Abraham sacrifica el cordero, el carnero. Dios le vuelve a decir exactamente lo mismo, las mismas promesas que ya le había hecho. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, si eso ya me la sabía. Van a ser benditas en tu semilla todas las goim de la tierra. Bueno, eso ya también me la sabía. Pero añade una promesa nueva. Dice, tu descendencia va a poseer las puertas de tus enemigos, ¿no? Bueno, finalmente la obediencia, ¿no? El temor a Dios lo llevó a recibir esta tercera promesa y nombra el lugar como Yahvé Jireh, Jehová Jireh. El nombre de Jehová pudo ser añadido, ¿no? Posteriormente el nombre que usaba la divinidad en este momento era El Shaddai. Lo más seguro es que dijera El Shaddai Jireh. Yahvé Jireh, el Señor verá, ¿no? Verá, de ver. El Señor verá qué hace, ¿no? Hay un error muy generalizado en las iglesias. Traducen Jehová Jireh como el Señor proveerá, no, no proveerá, el Señor verá. Dios sabe qué hace. Esta historia empezó viendo y terminó viendo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de ver. ¿No? Se sigue viendo, ¿no? La cuestión de los ojos, visiones, ver lo que se te mostró, ¿no? Jehová verá qué es lo que hace. Y bueno, si pensamos que el monte Moría pues no es donde está el templo, no es donde estaba el templo de Jerusalén, el muro de los lamentos, hoy en día no se conoce ningún lugar vinculante a esta toponimia. No hay ningún otro lugar que cumpla estas características. Entonces, bueno, quizás era una región al norte, hacia Babilonia. No se sabe exactamente. No se sabe exactamente qué pasó. Pero históricamente se trata del monte del templo, ¿no? Donde está actualmente la mezquita de Al-Aqsa. Finalmente estos hombres descendieron junto con la servidumbre y se fueron a Beersheba, a unos 15 kilómetros al sureste de Gerar. Entonces, bueno, es una historia muy interesante, muy controversial y bueno, muy profunda, ¿no? Como hemos analizado, yo me quedo con lo antropológico y me quito de problemas, ¿no? Porque si no se mete uno en teología muy profunda y en epifanías bastante oscuras. Entonces, bueno, me siguen preguntando, ¿a poco le emociona, no? Meterle dos cuartillas más a un libro, por supuesto, ¿no? Digo, escribir es bastante tedioso, entonces cuando hace algo uno distinto, eso le emociona. ¿Qué es lo que más me gusta de escribir? Yo creo el sonido de las teclas, clac, 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 sobre todo cuando estoy escribiendo rápido, ¿no? A veces estoy así despacito pensando, escribo una, pero hay veces que estoy inspirado y clac, 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 ¿no? Se escuchan las teclas, clink, 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 y eso, bueno, ese sonido me gusta mucho. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor llene de bendiciones sus vidas.
el Señor ponga en sus corazones un temor reverente sin probar su fe. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.